Ricardo Peralta. Me dicen que hoy está en Tlaxcala y le agradezco mucho que haga circo, maroma y teatro para comunicarse y hablar sin pelos en la lengua, sin censura. No sé si podemos darnos un poquito de aire arriba, mi querido. Ándale, tú sí sabes, mi querido Ricardo Peralta. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, maestro. Muchas gracias, mi querido Vicente. Siempre contento de estar aquí en Sin Censura y pues complicadas las condiciones que hoy vemos están ocurriendo pues en todo el país. Yo creo que es una serie de acontecimientos que preveíamos iban a suceder. El hecho de que se acerque cada vez más el 2027 y la preparación sin duda de todo esto para el 2030, para mí ese será el objetivo de la derecha internacional, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de la ultraderecha de los Estados Unidos. El objetivo son las elecciones, como son las elecciones en Colombia, como serán las elecciones en Brasil también en breve. Ellos consideran que pintando, si lo pintáramos de un color, el continente, si lo pintáramos de un color azul, significaría que los países que eventualmente cambien sus gobiernos hacia ese conservadurismo, esa derecha internacional, evidentemente también estarían obedeciendo a las aspiraciones particularmente que tienen estos gobiernos, donde se beneficiarían de nueva cuenta de los recursos naturales, evidentemente del control político de cada una de estas naciones. Y bueno, pues esto es cíclico. Ni la derecha ha gobernado siempre, ni la izquierda ha gobernado siempre. Los errores que se cometen en la administración, como sucedió, por ejemplo, en el caso del expresidente Boric en Chile, pues les duró muy poquito el sueño. Yo creo que debió haber sido mucho más contundente en el ejercicio de gobierno. A veces la inexperiencia, a veces el peso de la derecha consistente que tiene años o que ha estado años presente en ciertos territorios, cuando llegan incipientes gobernantes con pocos años de experiencia, pueden hacer que sus administraciones y la resistencia a la injerencia internacional pues sea muy frágil. Cosa muy distinta de lo que se pretende suceda aquí en México. En México, como en muchas partes de Latinoamérica, hay fenómenos sociales que tienen una serie de identidades. El sociólogo Gis Souza, brasileño, escribió hace tiempo una tesis que le denominó el pobre de derecha. Dentro de su tesis hace un análisis respecto a la identidad que suelen tener una serie de personas que su origen puede llegar a ser de carácter humilde, donde han tenido la oportunidad de estudiar, algunos no, han logrado comprarse un vehículo, comprarse un inmueble hipotecado y pagar a muchos años después, han logrado escalar en cierta condición social que los posiciona dentro de un nivel socioeconómico al cual no pertenecían, pertenecen, incluso estoy hablando de algunas personas de la clase media, y esa condición, esa identidad, es precisamente con las clases, con los grupos de conservadores de la derecha, que al acceder a ese nivel, los identifica una condición que a mí me parece sumamente interesante en esa tesis de Gis Souza, que se refiere a la humillación, el sentimiento de la humillación que les ha causado no solamente a ellos, sino a sus padres, a sus abuelos, por no estar en ese estatus socioeconómico, pero que a través del estudio, que a través de condiciones económicas momentáneas, creen estar ahora en ese posicionamiento socioeconómico, les hace tener un sentido de pertenencia.
Aunque, A ver, déjame ver si lo entiendo, para ponerlo sí, en ejemplos más palpables para la gente que nos está viendo. Es como decir que alguien que le debe a Salinas Pliego en Electra, le aplaude su discurso contra los huevones y contra los que reciben programas sociales. O sería como, te refieres a los que van en la combi escuchando tal vez por accidente el discurso de la marquesa Cayetana Álvarez de no sé qué madres y dice, qué buen discurso. Más o menos va por ahí. y no solamente los que van en una pecera o los que tienen esta condición, puede ser que traigan un vehículo del año, puede ser que vivan en una colonia de clase media, puede ser que incluso viajen a Europa. O sea, no solamente me refiero a aquellos que tienen esa condición que tú refieres, sino a otros más donde ya lograron un estatus económico, un estatus social, ya pagan un gimnasio, insisto, ya tienen un vehículo, se debe el vehículo, utilizan ciertas marcas para creerse que están en cierta condición. Podemos reunirlo o confinar esta tesis en lo que se le llama el aspiracionismo social. ¿Está mal aspirar a tener? No, no está mal. ¿Está mal aspirar a prepararte? No, no está mal. Lo que está mal es creer que porque tienes, perteneces. Y no solamente perteneces, sino crees que porque perteneces, te corresponden sus tesis de derecha a ti, cuando la condición tendría que ser exactamente al contrario. Los que hemos estudiado en escuelas públicas, los que hemos luchado desde abajo, los que hemos tenido acceso a preparación y los que hemos podido tener un patrimonio con trabajo, tenemos que tener una responsabilidad social de identidad, de reconocer de dónde venimos y de ampliar la posibilidad para que otros más puedan tener las mismas oportunidades que nosotros y no estar hablando solamente de que la gente no tiene las posibilidades porque no quieren, porque no le echan ganas, porque no hacen los méritos suficientes cuando la estructura social, cuando el diseño económico, cuando la marginación no les ha permitido al resto de la población poder integrarse en una mejor condición de vida, en el bienestar, en el estado de bienestar, que incluso ahora lo utilizan hasta como mofa, los de derecha, sí, siempre utilizan el término de bienestar para burlarse de una condición porque no entienden que el estado de bienestar también es una tesis sociológica, una tesis económica que se refiere precisamente a equilibrar que todos los sectores de una población, que es lo más sagrado para un país, puedan tener acceso a todos los derechos, no unos cuantos. El pobre de derecha, como dice el autor Sousa, tiene que ver también con la derecha o el pobre de derecha mexicano, porque él se refiere a un pobre de derecha latinoamericano. Si hablamos del pobre de derecha mexicano, es al que tú te refieres, y a otros muchos más que creen que porque pertenecen al PAN, que porque pertenecen al PRI, o porque tienen esa forma de pensar denostando un movimiento que se creó no con la Cuarta Transformación. La lucha de izquierda tiene décadas en México, que se concentró y que finalmente logró el poder a partir del presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente para aplicar las políticas públicas de integración a la población entera. El primer punto, ¿cuál fue? Integrar los programas sociales a la Constitución para que no fueran programas sexenales, que fueran una moneda de cambio con el voto. Hoy son constitucionales. Hoy la gente que recibe un programa de los muchos que hay, tiene dinero en su casa. Ya juntan los 30, los 40, los 50,000 pesos según los miembros de familia y los programas que tengan acceso y les cambió la vida a millones de mexicanos. Por eso podemos decir
Y es una realidad, y ahí están las encuestas del INEGI, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en México, pero además tienen la conciencia y la certeza y la información y la politización necesaria para defender el proyecto de izquierda en nuestro país. Olvidémonos de izquierdas, derechas, el concepto de bienestar, que evidentemente está ligado al sentimiento de izquierda, que es que, pues evidentemente, que todas las personas tengan todos los derechos. Y aquí esta reflexión que quise hoy platicar tiene que ver con todo esto, esta campaña que viene desde los Estados Unidos, esta forma de injerencia en Colombia, opinando por qué candidato se debe o no de votar, esta reforma constitucional que se acaba de aprobar y que ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 41 de la Constitución, donde se señala que no se debe de tener ninguna influencia extranjera y que será motivo de nulidad de elecciones, precisamente con este ejemplo de Colombia. Porque la lógica, que no se necesita ser experto en geopolítica, si vemos cuáles son los países más importantes en cuanto al número de población de nuestro continente, pues evidentemente viene Colombia, vienen las elecciones de Brasil y México, evidentemente. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba no tiene nada de petróleo, tiene muchos recursos naturales, pero Cuba es un símbolo ideológico. Cuba es un símbolo ideológico de resistencia que, a pesar de un bloqueo, tienen los resultados sociales que hoy tienen y principalmente tienen conciencia social. El pueblo está politizado, es un pueblo instruido, es un pueblo donde no existe el analfabetismo y eso le ha permitido no solamente defender la condición que tienen en este momento, la agresión y la amenaza de una incipiente invasión, y ese símbolo ideológico, a pesar de ser una isla pequeña en nuestro continente, tiene un peso ideológico muy importante para todo el continente. La derecha ataca tanto a Cuba y Ricardo Salinas trae a Ayuso, luego a Cayetana Álvarez. Tal vez por eso los de la derecha van a Estados Unidos a sacar sus mensajes. Más o menos va por ahí la cosa. Hablando de símbolos, Ricardo Peralta. Así es. A ver, vino la presidenta del gobierno de Barcelona, que le fue bastante mal en México, no tuvo el tino político, no le supieron decir cuál era realmente lo que pudiera tener alguna influencia en la opinión pública mexicana, le salió pésimo. Ahora viene Cayetana en este segundo intento de traer sus símbolos políticos, sus gurús de derecha, como para que nos vengan a enseñar, para que nos vengan a decir cómo debemos de pensar, cómo debemos de analizar la política y cuál es la posición de México respecto al planeta y cómo se debe combatir a un gobierno que tiene ya nuevos motes, como lo ha dicho ella, como lo ha dicho Ricardo Salinas, como lo han dicho muchos personajes que vienen en una forma de embajadores del conservadurismo. ¿Por qué vienen esos embajadores del conservadurismo? Porque aquí no hay líderes de derecha. Si algo le puede afectar a un país como la peor de las crisis, es la crisis de líderes. Cuando no hay líderes sociales, cuando no hay líderes políticos, tienen que traerlos de embajadores del extranjero, como Maximiliano, para seguir mostrando su carencia, su talento, la creatividad política para tener un discurso propio, querido Vicente y amigos. Yo celebro que vengan, qué bueno que vengan, porque ¿hasta cuándo van a tener un liderazgo nacional? Nunca o no pronto. Esto nos hace todavía reflexionar más en esta tesis, querido Vicente, que tenemos que fortalecer los liderazgos que hay aquí, tener liderazgos incipientes aquí, los liderazgos ya consolidados, escucharlos, replicarlos. Todo lo que hacemos aquí en tu programa
Esta es una gran trinchera de lucha contra esos personajes. Hoy lo que aquí quiero expresarles a la gente, al enorme auditorio de Sin Censura, es que nos encarguemos de replicar lo que aquí aparece en tu programa, que es muy importante. Decirle a la gente que tiene la libertad de analizar, de reflexionar, de tomar sus decisiones, pero nunca con la influencia extranjera. La ropa sucia se lava en casa. Las condiciones que hoy tiene nuestro país con este injerencismo, con una nota que viene, por ejemplo, como lo comentabas hace rato, de Los Angeles Times, donde dice que les van a quitar o les quitaron o tienen una visa especial gobernadores mexicanos. ¿Quién se compra ese discurso de que el tener o no tener una visa te hace ser o no ser partícipe de un club selecto? Tener o no tener visa es para viajar. Las visas o son de trabajo, o son académicas, o son especiales cuando se trata de una condición diplomática. ¿Cuál es la otra condición que te da el estatus de tener o no tener una visa? Si un país decide no otorgarle visa a alguna persona por el motivo que sea, es absolutamente soberana su decisión. Que eso sea el motivo hoy de una discusión política es de risa. No tendría por qué preocuparle a nadie si tiene o no visa. Hay países que no piden visa. Oye, Ricardo, debo de admitir que soy fan de tus columnas, pero la de hoy está chingoncísima. Muchas Permíteme, gracias. maestro, decirte, ¿me permites leerla? Por favor, muchas gracias. Es que, a ver, pongan atención, imagínense, un señor como mi abuelo, para que nadie se vaya a ofender, mi tata, que fue albañil toda su vida y fue analfabeta, no sabía leer ni escribir. Va a Electra, el señor don Vicente Serrano Salinas, que en paz descanse, y dice, pues no me alcanza para comprar la sala o no me alcanza para comprar la televisión, la voy a comprar a pagos. Pero la está pagando y contrapagando y 3, 4, 5 veces la pagó porque estaba dando pagos chiquitos. Y resulta que el dueño de esa empresa que se lo está chingando, perdón, tata, que en paz descanse, que se lo está chingando con los pagos chiquitos y los intereses, dice, quiero ser presidente de la República y voy a meter políticas que te van a chingar más como trabajador abajo. ¿Cómo es posible que mi tata, estoy seguro que no lo haría, que en paz descanse, insisto, terminaría apoyando a un personaje como este a la presidencia de la República? Le estoy dando este panorama para que me escuche leer la columna del maestro Ricardo Peralta. El pobre de la derecha mexicana. Uno de los fenómenos más complejos de la política contemporánea es la existencia del llamado pobre de derecha. Personas provenientes de sectores populares que terminan identificándose y defendiendo proyectos políticos asociados con las élites económicas que históricamente han concentrado el poder y la riqueza en México. La explicación trasciende el ámbito económico. El sociólogo brasileño Jessé Souza sostiene que las experiencias de exclusión y humillación pueden llevar a ciertos individuos a identificarse simbólicamente con quienes consideran exitosos social o socialmente superiores, aun cuando sus condiciones materiales sean muy distintas. Por su parte, el psicólogo mexicano Rogelio Díaz Guerrero advertía que para comprender al mexicano es indispensable entender las creencias, valores y normas culturales que la sociedad transmite de generación en generación. La conducta política no se construye solamente a partir del interés económico, sino también desde la identidad, la cultura y las aspiraciones colectivas. La paradoja surge cuando trabajadores campesinos, pequeños comerciantes y sectores históricamente marginados terminan respaldando proyectos políticos vinculados con grupos que durante décadas promovieron modelos económicos que profundizaron la desigualdad social. Más aún, cuando los avances recientes en materia de bienestar, salarios y programas sociales han contribuido a reducir significativamente la pobreza en el país. Sin embargo, una parte de estos sectores continúa adhiriéndose a narrativas que cuestionan las políticas redistributivas y exaltan modelos donde el mercado es presentado como la solución absoluta. Se trata de una visión que suele atribuir el éxito únicamente, escuche bien
lo que dice, al mérito individual y la pobreza exclusivamente al fracaso personal, ignorando las profundas desigualdades históricas que han marcado el desarrollo nacional. La contradicción alcanza una dimensión mayor cuando se observa la relación de ciertos sectores de la derecha mexicana con intereses extranjeros. A lo largo de la historia nacional, los grupos conservadores han sido señalados por respaldar proyectos políticos y económicos que favorecieron la influencia externa sobre recursos estratégicos, decisiones económicas y procesos políticos internos. Desde las intervenciones extranjeras del siglo XIX hasta los debates contemporáneos sobre energía, soberanía y desarrollo, la discusión sobre la defensa del interés nacional ha sido una constante. Por eso resulta llamativo que ciudadanos que han padecido exclusión, bajos salarios y falta de oportunidades terminen simpatizando con discursos que favorecen una mayor dependencia económica o política respecto de centros de poder externos. Es una paradoja histórica. Quienes más han sufrido las consecuencias de la desigualdad terminan respaldando proyectos que, según sus críticos, contribuyen a preservar las estructuras que la generan. La influencia de los medios de comunicación, las redes sociales y las campañas ideológicas desempeñan un papel central en este fenómeno. A través de ellas se construyen identidades políticas que ofrecen pertenencia y reconocimiento, desplazando muchas veces la discusión sobre los intereses concretos de las mayorías. La batalla deja de ser únicamente económica y se convierte también en una disputa cultural. Pero la reflexión de fondo va más allá de una crítica electoral o partidista. México enfrenta permanentemente el desafío de preservar su soberanía, fortalecer sus instituciones y garantizar que el desarrollo nacional beneficie a las grandes mayorías. En ese contexto, los sectores populares que históricamente han sufrido marginación están llamados a reconocer su papel como protagonistas de la vida nacional y no como simples espectadores de las decisiones de las élites. La defensa de la patria no puede entenderse únicamente como una consigna política. Implica la defensa de la soberanía económica, de los recursos estratégicos, de la independencia nacional y del derecho de los mexicanos a decidir su propio destino. También implica resistir cualquier intento de fragmentación social promovido desde intereses nacionales o extranjeros que busquen debilitar la cohesión del país para preservar privilegios particulares. Desde esta perspectiva, el desafío consiste en construir una conciencia colectiva capaz de superar la división artificial entre mexicanos. La historia demuestra que los momentos de mayor avance nacional han surgido cuando las mayorías populares se han incorporado a proyectos de emancipación, justicia social y fortalecimiento del Estado nacional. Por el contrario, los periodos de subordinación y dependencia han coincidido frecuentemente con la actuación de grupos políticos y económicos que privilegiaron intereses particulares por encima del interés colectivo. La gran pregunta para nuestro tiempo es si quienes han padecido la exclusión histórica continuarán identificándose con proyectos que reproducen esas condiciones o si decidirán sumarse a una visión de país basada en la soberanía, la justicia social y la defensa del interés nacional. Porque la pobreza más difícil de superar no siempre es la material, también puede ser aquella que impide reconocer que el destino de una nación depende en gran medida de la capacidad de su pueblo para defenderla, construirla y transformarla. Qué discursazo, la verdad, qué columna, mi querido Ricardo Peralta, que la gente puede leer en el Heraldo de México. ¿Hoy sale? Hoy Hoy sale, está ¿no? publicada. Hoy Oye, está a ver, publicada. imagínate, ya di el ejemplo de mi tata, ¿no? Imagínate ahora que mi nana, que fue ama de casa toda su vida también, que en paz descanse, y no sabía leer ni escribir, diga, mira qué bonito, yo quiero que mi nieto sea como Ricardo Salinas Pliego, que llega a la oficina en helicóptero, que se va de vacaciones en su yate y que dice bien, trata a la mujer con la punta del pie y además a los que no piensan como él les llama izquierdosos, zurdos de mierda. Yo voy a votar por él. ¿Voy bien o me regreso? Es que esto es alucinantemente importante, mi querido Ricardo, y creo que en estas palabras que has escrito para el Heraldo, yo creo que está para enmarcarla, mi querido Ricardo. Yo creo que es una de las mejores columnas que te he leído, la verdad. Muchas gracias, Vicente. Yo creo que es momento de hacer conciencia, insisto. Todos tenemos amigos que tienen mucho dinero, conocemos gente muy humilde también, nuestro país así es, pero evidentemente el gran grueso de la población vive con carencias. El hecho de que hayan salido 13 millones de pobres del país, como nunca antes había ocurrido, habla de cuál fue el objetivo del presidente López Obrador
de crear estas políticas precisamente para que el estado de bienestar no se quedara solamente en una tesis doctrinaria, sino que fuera real. La continuidad que hoy está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, la defensa de nuestra soberanía, la valentía con la que está enfrentando estos ataques del extranjero, que son diarios y que van a seguir siendo diarios. Esta parte que le ha correspondido a la presidenta, lo que hizo el presidente López Obrador, es lo que nosotros, desde nuestras trincheras, en donde estemos, la posibilidad de masificar una idea como la que hoy escribí en el Heraldo de México con esta columna de El Pobre de Derecha, y que me refiero particularmente a aquellos que se confunden con que alguien que tiene ciertos recursos necesariamente lo va a salvar, necesariamente va a ver por él, o quien no tiene recursos también. Olvidémonos de esa parte. Es incongruente que una persona que haya vivido con carencias y que haya salido adelante a través de su esfuerzo personal pueda hacerse a un lado, pueda hacerse indiferente del dolor colectivo. Esa es la tesis del conservadurismo. El conservadurismo no quiere los programas sociales. Lo dijo Vicente Fox una y otra vez, repitiendo y emulando a Xóchitl Gálvez, diciendo que ya basta, perdón por lo que voy a decir, lo voy a repetir, lo dijeron ellos, ya basta de huevones, que se pongan a trabajar los de la tercera edad que ya trabajaron toda su vida. Claro que hay que cuidarlos, claro que tienen que tener apoyos sociales, cueste lo que cueste. Si no es una política electorera, es un acto de justicia social. Que no tengan beneficios quienes nos dan de comer, que son los campesinos, que no tengan programas sociales, que no tengan programas sociales los jóvenes, que no tengan programas sociales los discapacitados. Bueno, ¿en qué mundo viven? No necesariamente la gente que tiene recursos económicos se convierten en personas ruines, en personas insensibles. Hay gente que ha tenido ya amasado fortunas muy importantes en nuestro país y que tienen un gran sentido social. Sin duda hay de todo. Lo que no debe de ser es que la gran movilización del pueblo mexicano se identifique con la derecha. Es incompatible, no funciona. Eso es mero fanatismo. Nos están vendiendo fanatismo y algunas personas lo están comprando. Eso es lo que hay que combatir, querido Vicente. Que no se confundan. Si tienen la posibilidad de crecer en lo económico, en lo intelectual, en lo cultural, ¿cuál debería de ser su defensa? Que todos tengan la misma oportunidad, que toda la gente pudiera acceder a tener una clase media, a que las personas cada vez más pudieran tener no solamente ese acceso a todos los beneficios y los derechos constitucionales, sino también a tener una patria digna, a no permitir que ningún gobierno interfiera en las decisiones de nuestro país, querido Vicente. Qué interesante lo que pones sobre la mesa, y yo estoy seguro que nos va a dar para el debate continuamente, mi querido Ricardo Peralta. Felicidades, bueno, felicidades por la columna, pero pues está fuerte el tema. Y por cierto, pues éxito en lo que andas haciendo en Tlaxcala, en donde también se está dando la batalla precisamente para reducir esa brecha entre los que tienen y los que tienen mucho y los que no tienen ni para comer, ¿no? Y enhorabuena, y ojalá que lo que andes haciendo por allá rinda frutos muy, muy pronto. Muchas gracias, amigo. Pues yo creo que todas las trincheras son importantes en nuestro país, a los que nos ha tocado una responsabilidad pública de hace muchos años y los que tenemos la conciencia de seguir luchando por esta patria, lo tenemos que hacer diario. Y aquí en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros lo tiene muy claro, ha sido una gran luchadora social toda su vida y estoy convencido que tanto ella como otros gobernadores, pero particularmente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son los ejemplos que tenemos que seguir y no
aquellos que nos venden espejitos como si fuéramos ignorantes. Muchas gracias, querido Vicente. Un abrazo a todos y a todas y un abrazo con todo cariño desde aquí, desde Tlaxcala. Te mando un abrazo, por cierto, para cerrar. ¿Dónde te leen, dónde te buscan, dónde te respaldan? Muchas gracias. Bueno, pues en la red X, Ricard-Peralta, en Instagram, Ricardo Peralta Saucedo, y también en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, mi querido Vicente. Y creo que lo que viene a continuación cae como anillo al dedo por el tema que nos deja, con lo que nos deja la víbora chillando el maestro Ricardo Peralta con su columna. Gracias, querido Ricardo. Gracias, Miren, hasta pronto. déjeme rescatar lo que dijo